Hoy tenemos un invitado de lujo. Ustedes han tenido 2 días muy especiales. Saben que Argentina es el país invitado de honor y estuvo con ustedes Fernando Birri y El Pino Solana, que son verdaderamente leyendas en Argentina, que han tenido esa oportunidad. Al Pino ya lo han tenido 2 veces. Ayer tuvieron un día interesantísimo a nivel de distribución digital y hemos decidido un nuevo formato para nuestro encuentro con los creadores. Nos dimos cuenta que muchas veces se discutían películas que ustedes no habían visto, por lo tanto decidimos traer películas del país invitado de honor y traer a los productores, a los realizadores, traer a los actores para que dialoguen con ustedes. Ese es un nuevo formato que hemos encontrado, vamos a valorarlo al final del encuentro, a ver si es el formato que realmente necesitamos. Y hoy pues va a iniciar este nuevo formato una persona con una experiencia enorme. Él es Pablo Robito, él es formado en Argentina y también en Cuba y ha empezado a producir desde el 87 y a partir de ahí tiene unas 17 películas. Él ha dado clase, 17 más, 27 películas. Yo le he quitado años y le he quitado películas, pero es por verte tan joven, Pablo. Entonces, tiene una experiencia también como docente y ahora además le digo que acapara todo el campo de la producción porque es el presidente de los productores independientes, es el presidente de la Federación de Productores en Argentina y es el vicepresidente de los productores iberoamericanos. Como ven, tanto desde la parte pues política, la parte de producción, tenemos una persona con una gran experiencia. Pablo iba y trajo además Martín Fierro, que es lo que habíamos anunciado, esta animación recién producida en el 2007, pero viene en Beta PAL. Y en esta ciudad creo que hay 2 Beta PALs y están totalmente ocupados y no hemos podido, hemos movido cielo, mar y tierra, él lo movió y no lo ha logrado, y les voy a explicar por qué no lo ha bajado a DVD. Entonces él generosamente buscó de todas sus producciones y trae 2 que va a presentarles y las va a analizar con ustedes, así que espero que aprovechen a fondo la presencia de Pablo, que generosamente, digo otra vez generosamente, porque está aquí con nosotros teniendo otros quehaceres. Así que un fuerte aplauso a Pablo, una bienvenida fuerte. Gracias. Hola. Muchas gracias. Bueno, la presentación es un poco excesiva, pero lamentablemente no podemos pasar Martín Fierro. Yo estrené Martín Fierro el año pasado en la Argentina y tratando de resolver algunos de los problemas que están acuciando fuertemente a la producción, y uno de ellos es la piratería, tomé la decisión de no bajar la película al máster digital ni al máster DVD hasta que no la fuera a comercializar en ese formato. Cosa que voy a hacer recién dentro de 3 o 4 meses, motivo por el cual la película no está en DVD, pero no es que no está aquí, es que no la tengo yo ni en Buenos Aires. La película no existe en DVD todavía, está en 35 milímetros y lo que sí tenemos obviamente son los masters originales en HD, del cual bajé un beta SP y traje. Bajé yendo yo al laboratorio, parándome al lado de las máquinas y viendo que no se dispersara hacia ningún lado el material, que es de donde suelen salir las copias truchas que luego se venden aquí en el mercado de San Juan y en otros lugares. Y bueno, ese es el motivo por el que la película no está. Pensé que hay algunas caseteras Betacam dando vuelta, lamentablemente están utilizándolas en otras cosas permanentemente y bueno, nos encontramos con este problema para pasar la película. De todas maneras, la película está en el festival, la dieron el otro día en Cinépolis, creo que todavía queda alguna proyección al aire libre. Si tienen ganas, espero que la disfruten, es una hermosa animación que terminamos el año pasado. Y es una suerte de western de los gauchos en La Pampa sobre un clásico de la literatura argentina que es el Martín Fierro de José Hernández. Bueno, entrando un poco en lo de hoy, yo soy productor formado en la Escuela de Cine de Argentina, del Instituto Nacional de Cinematografía. En realidad formado como realizador porque hace 20 años cuando yo estudié no había escuelas por especialidades, eran todas escuelas taller que formaban integralmente. Con lo cual tengo título de realizador, pero toda mi vida me he dedicado a la producción. Esta actividad que muchísimas veces no se sabe bien qué es.
afuera. Nosotros tenemos muy en claro qué es la producción, ¿no? Producir básicamente es lo que su palabra significa, crear, hacer que algo que no existe se transforme en algo que exista. Y ese proceso creativo de darle entidad a algo que se soñó y que tiene que terminar en algo tangible y concreto, es nuestro trabajo, diseñar todos los aspectos que hacen posible que una película desde el momento en que se pensó, se piense y se termine, se produzca y se termine, independientemente de quién la haya pensado, independientemente de si es la idea de un guionista, de un productor, de un director, si es una película de autor, comercial, en cualquier formato que ustedes elijan, el proceso productivo con sus bemoles es el mismo. Yo no quiero alargar mucho la presentación porque la idea es que vean esta película que vamos a ver primero y conversemos luego de la película, por lo menos ese es el formato que está propuesto. Sí les quiero introducir un poquito qué película van a ver porque es una película muy particular. Es una película muy particular porque es una película que se realizó en Argentina y que de alguna manera es un tributo de todo el medio cinematográfico a las víctimas de un atentado terrorista que ocurrió el 18 de julio en Argentina. Por eso la película se llama 18J del año 94. Y para el 2004 se hizo para la conmemoración de los 10 años, donde todavía no había ningún resultado en la justicia sobre qué había pasado con este atentado, que se había cobrado 86 víctimas. Decidimos realizar una película. Fue una decisión de un grupo de productores y lo que hicimos fue convocar a un amplio espectro de la comunidad cinematográfica para que trabajara en esta película, todos con un sueldo honorario, prácticamente un viático. Y bueno, convocamos 10 directores de diversa trayectoria, de diversos comienzos, de diversas estéticas, de diversas edades, y 10 productoras también de distintas características, grandes productoras asociadas a los multimedios, cooperativas, productoras independientes. Y bueno, obviamente no podíamos poner a toda la gente de cine adentro, pero la idea fue esta, ¿no? Que en 10 productoras muy diversas, en 10 directores muy diversos, y en 10 cortometrajes que componen esta película se contara un homenaje de la comunidad cinematográfica a las víctimas del atentado a la AMIA. Me pareció, dentro de las películas que tengo hechas, que es una película interesante porque es una película muy inusual para contar desde la producción y para tener con ustedes un diálogo sobre cómo se produce una película de este tipo, que es un hecho muy particular. Después, a continuación, les voy a dejar otra película que hicimos que se llama El juego de Arcibel, que es una película que tiene la particularidad de ser una producción múltiple en Latinoamérica. Es una producción básicamente entre Argentina, México y Chile, a la que se han sumado aportes de Cuba y de México. Y bueno, que también me pareció que era interesante tomar en este festival que propugna precisamente la solidaridad entre los países latinoamericanos, encontrar formas de trabajar en común, encontrar identidades en común. Es una película que responde a ese formato y me pareció que era interesante que vieran. Entonces, bueno, no me quiero alargar más, básicamente hacer esta presentación, dejarlos con 18J. Son, como les decía, 10 cortos distintos, están separados, tienen una unidad narrativa muy especial. Después les voy a contar cómo se trabajó en eso y cuál fue la libertad que tuvieron los autores y cuáles fueron las restricciones desde el formato de producción. Espero que les guste y nos vemos al final. Pues muchísimas gracias, Pablo, y bienvenido una vez más. Yo creo que... Gracias. Hola. Bueno, no elegí esta película para deprimirlos, básicamente, sino que me pareció que era interesante, o al menos yo recuerdo que cuando estudié en la escuela de cine y estaba terminando, la primera gran idea que teníamos en las escuelas era hacer un largo con varios cortos. Nos juntábamos varios amigos y decíamos, ¿por qué no juntamos 4 o 5 cortos y hacemos un largo? Porque claro, lo que uno sabe es manejar el lenguaje y la práctica del cortometraje, entonces es una manera como de poder acercarse y es la manera que uno ve más posible y tal, ¿no? Y de alguna forma siempre esa idea desde que
arrancamos en la escuela, la tuve, y siempre tuve un gran pánico a hacer una película con cortometrajes, porque creo que es muy difícil, ¿no?, este trabajo. En este caso revestía un criterio político, ideológico particular hacer esto de esta manera, y no solamente un criterio productivo. Obviamente no fue ese el sistema de elección, pero me pareció que podía ser interesante para conversar algunas cosas que tienen que ver también con el trabajo de la producción. Porque básicamente, yo sé que a veces es engorroso leer los títulos, pero es parte de nuestro trabajo. Digo, y si han leído los títulos, habrán visto que no hay un director general de la película. Hay un director por cortometraje. Pero después hay una película construida, y esa película se construyó desde la producción. Entonces hay un trabajo particular de la producción en esta película que no es muy usual en otras películas, y que también me pareció que era interesante conversar. Independientemente de que después les parezca bueno o malo el trabajo que hicimos, quiero decir, hay un trabajo específico y diferencial. Esto les cuento un poquito y después abro para que me pregunten. Me parece que lo más interesante es que ustedes me digan, no tanto qué les pareció la película, sobre más qué les intriga, qué les merece alguna reflexión o alguna consulta o lo que quieran. También, si quieren decir lo que pareció, obviamente están en su derecho, pero la película surgió porque se avecinaban los 10 años del atentado, porque no había ninguna respuesta judicial todavía. De hecho, aún está esto muy en pañales, como decimos nosotros en la Argentina. Está muy verde que haya una respuesta judicial a esto. Y entendimos que desde el ámbito cultural había que hacer algún tipo de manifestación al respecto, y que la teníamos que hacer haciendo lo que se supone que sabemos que hacer, que es cine y no otra cosa. A partir de ahí empezó un trabajo de pensar cómo se hacía esta película, y nos pareció que no tenía que ser una película de nadie en particular, sino que tenía que ser una película de mucha gente. Y también nos pareció que, precisamente porque había surgido como una necesidad política, cultural, ideológica, no tenía que ser una película con fines de lucro. Entonces, eso marcó el principio del diseño de producción. La película se hizo con un aporte en dinero efectivo del Instituto de Cinematografía, y luego se hizo con aportes de trabajo y de servicios de casi toda la gente que está allí, que la mayoría no cobró nada o cobró algo simbólico, muy simbólico, con lo cual, digamos que el costo se terminó de completar con aportes que conjugan un costo superior al del dinero que hubo, y esa diferencia entre lo aportado y lo efectivamente pagado, o sea, el Instituto de Cine puso una cantidad de dinero y fue coproductor de la película por esa cantidad de dinero. La diferencia de eso, lo aportado por todos los demás, lo cedimos a 10 entidades de bien público. Ese fue el primer diseño de producción básico, y a partir de ahí empezamos a buscar a los directores y a las personas y a las empresas. Evidentemente, el espectro en la Argentina de productores y empresas era muy grande, y toda selección implica un criterio y de alguna manera dejar a alguien adentro significa también dejar a alguien afuera, ¿no? Buscamos sí que hubiera directores de la nueva generación argentina, de los que, digamos, se dio en llamar el nuevo cine argentino. Buscamos que hubiera directores clásicos del cine argentino. Buscamos que hubiera mujeres también en algún corto en realización. Buscamos que hubiera gente de la colectividad judía, que fue básicamente a quien se dirigió el atentado. Nosotros decimos que este no es un atentado contra la colectividad judía, es un atentado contra la gente en general, pero claramente fue puesta en una mutual israelita. Y entonces buscamos que también hubiera algunos directores que tuvieran, que fueran pertenecientes a la colectividad. Y de allí salió este fresco de directores, donde están Daniel Burman o Adrián Caetano, directores de la nueva generación, Alejandro Doria o Juan Bautista Estañaro de la vieja generación, actores como Adrián Suar y productores que dirigían por primera vez, o el caso de Mauricio Wanroth, que es un coreógrafo muy conocido, que hace uno de los cortos en medio, que dirigió también. Está Carlos Sorín, que es un director muy emblemático también en la Argentina, que es el que hace el último corto. Bueno, está Lucía Cedrón, hay una serie de directores, y también buscamos que las productoras, wow, eso se puede cortar, ¿no? Digo,
es casi una tortura. También buscamos que hubiera productoras de carácter diverso. Hay productoras, muchísimas gracias, muy grandes en términos de que están, por ejemplo, constituidas por Buenavista, Artear, que es un canal de aire importante en la Argentina y tales, son parte de esa productora. Hay cooperativas de trabajo, hay productoras como Bedecine, independientes, hay una universidad nacional haciendo uno de los cortos. Busquemos que hubiera un espectro muy amplio y que quedara en claro lo que decimos al principio de la película, que de alguna manera da esta idea de que es la comunidad cinematográfica la que está haciendo esta película. A partir de ahí había que hacer una película, digamos, ya estaban las buenas intenciones, estaban de alguna manera puestas sobre la mesa, pero había que hacer una película. Nosotros, independientemente de que hay 10 productoras, hubo una coordinación general de producción que la llevé yo al frente con Fernando Sokolovich, que se fue de la mañana, si no yo le hubiera pedido que viniera, pero tenía el vuelo muy temprano. Fernando y yo llevamos adelante esa coordinación de producción y lo que hicimos fue marcar un parámetro general. Los cortos no podían durar más de 10 minutos. Había una cantidad de dinero específica para cada cortometraje que se le entregaba a la productora. Cada productora tenía que gestionar los recursos que excedieran ese dinero y gestionarlos de manera tal que no generaran ningún tipo de derecho sobre la película, o sea, tenían que ser generados para poder ser cedidos. El que pusiera algo sabía que lo ponía para cederlo a entidades de bien público y no para recuperarlo, o sea, no se podían buscar financistas en particular. Hicimos una serie de reuniones con los directores, fuimos convocando directores, hemos convocado a algunos directores que no podían, porque en el momento que estábamos filmando estaban haciendo otra película y entonces pasamos a otro, pero se fue convocando a los directores con este criterio de mantener esta diversidad hasta que se conjugaron las 10 personas. Y a partir de ahí se les dio absoluta libertad temática y estética para desarrollar cada cortometraje. El único derecho que nos guardamos en la producción fue adjudicar el orden en que esos cortos iban a estar en la película. Y también establecimos un parámetro de hacer una reunión general una vez establecidas la sinopsis o las ideas argumentales, porque no queríamos que hubiera 3 cortos con la misma impronta, o sea, tratar de buscar que hubiera una diversidad temática y no que cada uno trabajara por su lado y después nos encontrábamos que teníamos 3 cortos muy parecidos en términos de argumento. Ese fue un trabajo muy corto. Es interesante saber que esta película la estrenamos el 18 de julio del 2004, cuando se cumplían 10 años del atentado a la AMIA, y la empezamos a producir el 1 de febrero. O sea, el 1 de febrero del 2004 no había ni una línea escrita, ni un director elegido, ni una productora cerrada. Y la película se hizo entre febrero, marzo, abril, mayo y junio, todo el proceso completo. Son 5 meses, con una ventaja para este diseño de producción, que es que los 10 cortometrajes se filmaron en paralelo en un mes, porque eran 10 equipos distintos de trabajo, lo cual obviamente achica algunos procesos, pero fue un trabajo muy sostenido y muy diagramado, no fue un trabajo larguísimo en el tiempo. Diría que hasta lo hicimos en un tiempo bastante récord para una producción de estas características, ¿no? Usamos el mes de febrero para discutir las ideas y avanzar en los argumentos. Una vez que se terminaron los argumentos, se usó el mes de marzo para preproducir. En el mes de abril se filmaron los 10 cortos en paralelo, con un equipo de producción ocupado de cada corto, pero con la coordinación general la llevamos adelante nosotros. Y mayo y junio fue el proceso de postproducción. Primero mayo de todos los cortometrajes y junio del armado final, para poder llegar al 18 de julio con la copia en 35 milímetros en sala. Fue un trabajo muy particular, muy inusual, no es un formato de producción común, es un formato de producción bastante extraño, pero me pareció que precisamente por eso era interesante contarlo. Una vez que tuvimos los cortometrajes hechos, de hecho ya habíamos empezado a pensar en el orden en función de los argumentos, pero una vez que tuvimos los cortometrajes hechos, particularmente yo, que me ocupé de esa parte, tomé la decisión de cómo ordenarlos, tomé la decisión de cómo diseñar los separadores, tomé la decisión de qué era lo que iba a decirse al principio de la película y cuál era ese texto inicial,
convocamos a Norma Leandro para que lo grabara, que es una actriz muy conocida en la Argentina y que fue quien puso la voz a esa primera locución. Y hubo alguna cosa que es interesante también desde lo productivo, se los cuento a ustedes porque supongo que son alumnos todos o casi todos y que eso es lo que les interesa, que es que por primera vez en muchísimo tiempo, me decían, muchísimos de los técnicos tuvieron que trabajar en conjunto. O sea, en general las cabezas de equipo no trabajan entre ellos. Los sonidistas no se conocen entre sí, o se conocen socialmente y tal, pero no de compartir el trabajo, salvo algunos sonidistas que por ahí empezaron como asistentes de uno, trabajaron un tiempo y luego pasaron a ser sonidistas, por ejemplo, ¿no? Aquí trabajaron distintos sonidistas y después hubo un sonidista final que fue el que coalizó la sala de grabación y manejó la mezcla general de la película, independientemente de que cada sonidista había trabajado sobre la mezcla de su propio corto, y esto obligó a un trabajo de decisiones estéticas, productivas, etcétera, en conjunto entre un grupo de técnicos que difícilmente lleva un trabajo de esas características adelante y que obviamente coordinó de la producción. En el sonido fue donde esto es más notorio. También hubo una decisión concreta de que toda la película se filmara en 35 milímetros para que tuviera una uniformidad en ese sentido, pero después verán que los tratamientos estéticos son absolutamente diversos. Cada director tuvo su impronta y su decisión, y cada director de fotografía llevó adelante lo suyo. Trabajó infinidad de gente en esta película, los títulos son muy largos, como habrán visto, y la verdad que fue un gran placer hacerla. Digo, no sé, en principio esto es lo que les quiero contar del diseño y bueno, los escucho. Creo que esto es más para... La idea es más conversar que hable yo solo, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna pregunta para Pablo? Yo quisiera, Pablo, saber cuándo se estrenó en sala y cuál fue el recibimiento de la película. La película se estrenó en salas de cine en julio del 2004. Comercialmente es una película imposible, por no decir, digamos, o sea, nunca la pensamos comercialmente. La película no tuvo un resultado importante en términos de taquilla, tuvo un resultado importante en términos políticos, que se hiciera y que se estrenara. Debe ser el estreno más fabuloso que se hizo en la Argentina en términos de movilización, digo, y en términos de concurrencia de gente, digamos, y además hay un tema que no tenía que ver con sensiblería, sino que tenía que ver con llevar al fondo esto, que es que elegimos hacer ese último corto con las 85 fotos de todas las personas que fallecieron, porque nos pareció que en general lo que pasa con estos atentados es que se muere un número de gente, ¿no? Y uno recuerda un número, murieron 85 personas. Y es una abstracción, 85 personas muertas. Es una abstracción muy difícil de incorporar. Y cuando uno ve 85 rostros de esas personas en momentos de su vida, en la playa, de vacaciones, en su casa, con sus hijos o lo que fuera, y ve que esas personas son como ustedes que están acá, digamos, que podríamos ser 85 de nosotros, eso se redimensiona. Entonces el estreno también fue muy particular porque estaban los familiares de todos. Yo la verdad que no te podría decir comercialmente, no es una cosa que seguimos comercialmente, ¿qué pasó? Quería saber cómo la gente en Argentina. No, la gente la recibió como lo que es, como un homenaje, como la necesidad de un espacio de la sociedad, de dejar constancia de que no nos es ajeno, que no pase nada con estas cosas. Digo, nosotros tenemos una actividad que a veces es muy rara, ¿no? El cine, somos como gente que convivimos con el resto de los mortales, pero vivimos otra realidad, ¿no? Estamos ahí manipulando las imágenes, provocando sensaciones, contando historias. Tenemos institutos de cines que nos subsidian y nadie entiende muy bien por qué, que nos regalan dinero para hacer cosas. Y muchísimas veces somos gente muy rara, ¿no? Y hay una imagen de que los productores somos señores que fumamos habano y tenemos un reloj de oro colgante, ¿no? Y que los actores están todos medio locos y que otros son freaks, yo qué sé, hay como una sensación de que no somos parte de la sociedad de alguna manera, ¿no? Y también la película tenía esta intención de entender que este atentado es un atentado que nos hicieron a todos. De hecho, la película se llama 18J y el subtítulo de la película es una película que habla de nosotros,
los argentinos, ¿no? También eso tiene que ver con cosas que son un poco locales, pero que son fáciles de entender, que es que durante 10 años este problema se ubicó en un nicho como si fuera un problema de la colectividad judía. Y parte de lo que queríamos hacer era sacarlo de ese lugar, ¿no? Que se entendiera que estos atentados producidos de esta manera no son atentados dirigidos a un sector, independientemente de que estén puestos en cabeza a un sector, ¿no? De hecho, yo soy goy, ¿no? Digamos, no soy de la colectividad, y muchos de nosotros no lo somos ni tenemos una relación específica, pero nos sentimos tan agraviados como cualquier otro por un hecho de estas características, ¿no? Y nos pareció que también, independientemente de que todavía no había sucedido, de que todavía no era tan claro que iba a ser así porque era cercano, en general uno ve el atentado a las Torres Gemelas. Todavía no sabemos exactamente cuánta gente murió, no vimos un solo muerto, no sabemos cuáles eran los nombres, no se vio una gota de sangre, digamos. O sea, pareciera que estas cosas no le pasan a nadie, ¿no? Nosotros queríamos dejar en claro que esto nos pasa a todos y que esta es la gente a la que le pasó. ¿Quién va a entregar el micrófono? Políticamente hablando, ¿de qué manera influyó la película? Me gustaría decirte que se resolvió todo y debo decirte que no pasó nada. Políticamente creo que el solo hecho de haberla producido, digamos, es un hecho importante en muchos aspectos. Lamentablemente no influyó grandemente en el curso de la derivación de la causa. Han pasado cosas en los últimos 3 años, pero yo sería iluso si te dijera que creo que es porque se hizo la película. Creo que tiene que ver con el devenir natural de lo que ha sido el proceso jurídico, en el cual esto es una cosa más que sucedió, que seguramente tiene algún peso en algún lugar, pero no te podría decir porque nosotros hicimos esto sucedió tal o tal cosa. En cualquier caso, creo que uno hace las cosas porque cree que las tiene que hacer y después suceden con ellas las que suceden, ¿no? Digamos, no fue una película que pasara desapercibida y no fue para nada, de ninguna manera, ocioso haberla hecho. Pero no te puedo decir qué produjo específicamente. Fíjate que las imágenes se me hacen muy interesantes, las primeras, de los primeros cortos, bueno, en general casi todas. Y me surge la duda del montaje. Por ejemplo, dijiste que cada quien trabajó en su productora, pero ustedes no influyeron ya al final en armar toda como un conjunto y a lo mejor influyeron en la historia, ¿no? No, nosotros no incidimos absolutamente en nada de lo interno de cada cortometraje. En lo que tiene que ver con el montaje estructural de la película, sí incidimos en el tiempo y en la forma de organizar ese montaje, de cómo un corto sucedía a otro, de cómo aparecían los nombres, de cómo aparecían de forma sonora y estética el traspaso de uno a otro cortometraje, esa liazón, digamos, esa forma de unir los pedazos. Internamente no, nosotros partimos de la base de que teníamos que tener una libertad creativa absoluta dentro del marco de contención de producción que les habíamos dado. Igual, curiosamente, hay algunas similitudes estéticas en la música, hay algunas similitudes estéticas en los tiempos de montaje y algunas similitudes en el sonido, pero después hay cosas muy diferentes entre el primer corto, por ejemplo, de Caetano, que empieza mudo durante 1 minuto, que todo el mundo empieza a darse vuelta y a preguntar si está fallando el sonido, digamos, ¿no? Hasta que de pronto irrumpe esa música y en un tempo muy particular y con esa especial forma de contar que tiene Adrián y que yo creo, a mí es uno de los que más me gusta de la película, pero es independiente, digamos, de lo que les pasa a los demás, hasta caer en cortos absolutamente narrativos y muy clásicos de filmación o coreográficos, ¿no? Como el de Weinrod, o como el final, que es un cuasi documental de rostro, ¿no? O sea, hay diferencias importantes estéticas. Yo creo que, curiosamente, aún con esas diferencias, hay una amalgama, hay como un fluir de la historia, más allá de algunas rispideces, porque claramente no está hecho dentro de cada corto. Lo que hicimos fue trabajar después en armar eso,
encontrarle un orden, encontrar una forma de resolver. Probablemente si esto fuera una película comercial que yo hubiera manejado y que hubiera llegado hasta acá, no hubiéramos tenido esa libertad interna y probablemente hubiera sacado 2 o 3 cortos en el armado final, nunca voy a decir cuáles. Pero digo, si estuviera pensando en términos de producción, en cómo mejorar un corte final y estructural, pero no nos permitimos ni siquiera, ya no hablamos de quitar un corto, ni siquiera entrar a discutir un corte adentro de cada cortometraje. Hola, buenas tardes. A mí en general la película se me hizo muy, muy buena. Creo que estos proyectos deben existir para que sucesos tan importantes como eso no se olviden, porque yo no sabía que había ocurrido un atentado de tal magnitud en tu país. Entonces, es muy bueno que divulguen ese tipo de material. Se me hizo muy bueno toda la estructura que tenía. Y lo que yo quería preguntar, ¿quién vino con la idea de hacer de hacer la película, pues? O sea, ¿a quién fue la idea general? La idea inicial es de Duchisky, de uno de los que figuran como productores. La idea inicial fue de él, de hacer una película sobre la AMIA. Y se la llevó a Fernando Sokolovich, que fue luego quien trabajó conmigo esto. Y Fernando me llamó a mí. Hoy somos socios, en ese momento no éramos socios, pero habíamos hecho muchas cosas juntas, cada uno con su productora, juntos en el tiempo. Y como todas las ideas, sufren transformaciones. Claramente la idea original fue de Pablo Duchisky, y yo en particular lo que le incorporé a la idea fue el diseño, de trabajar con 10 productoras distintas, con 10 cortometrajes diferentes. O sea, había la idea de hacer una película en conmemoración de esto y de hacerla sin fines de lucro, eso estaba claro desde la idea original de Pablo. Y probablemente de trabajar una serie de miradas. Esta era la idea original. Y después, bueno, trabajamos 4 productores cerca de 2 meses discutiendo cómo. Decirte hoy quién dijo cada cosa y quién discutió qué, digo, no es fácil. Pero de alguna forma yo sí tomé la coordinación ya de ese primer grupo y de impulsar y de ir tomando las decisiones finales, y donde había algunas diferencias de zanjarlas, digamos, ¿no? Que siempre, digo, hay un lugar donde todos aportamos creativamente, pero cuando hay que tomar una decisión hay alguien que tiene que decir, bueno, de todo esto que es muy rico, esto sí, esto no, ¿no? Digamos, ese lugar me tocó, digamos, ¿no? Digamos que me lo robé, por decirlo de alguna manera. Una de esas cosas las asume, ¿no? Pero la idea original fue de Pablo Duchisky. Gracias. Bueno, yo creo que la realización de este film sí tiene mucho tinte político, está muy interesante. Mis felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente: ¿sí era la intención de abonarle a un crecimiento político? O sea, independientemente de saber o de creer si incidieron o no, ¿sí era la intención de abonarle al crecimiento político? Porque, bueno, en México creo que carecemos de memoria política por desconocer en sí el tema, y creo que pues este tipo de films y otro tipo de obras de este tipo, en este género, perdón, creo que sí le abonan. Claramente sí. O sea, la única decisión fue que no pasaran los 10 años del atentado como los 9 anteriores, solamente con actos de la comunidad judía, con una cantidad de gente, de intelectuales o de otros sectores de la sociedad que apoyaban y tal, pero que dejara de ser un ámbito cerrado, y que precisamente el cine tiene un poder de comunicación y de divulgación muy diferente. Pero bueno, uno puede elige un formato en el cual transportar esto, ¿no? O sea, la idea de plantar un mojón a los 10 años con esto y decir hasta aquí, podemos esperar callados y ahora hay que realmente expresarnos de otra manera, más allá de lo que cada uno de nosotros hubiera expresado previamente. Sí fue una decisión política para movilizar también, para que hoy ustedes puedan ver esto acá y decir, yo no sabía que había un atentado, y decir, bueno, sí hay.
casi tan grande como el Español, donde murieron 200 personas, digamos, ¿no? Como el de Atocha. Y este tiene 86, hecho varios años antes, y no se enteran como no se enteran de que ya hay más de 1,5 millones de muertos en Irak. Digo, no nos enteramos como todas las cosas que no nos dicen los medios de comunicación genéricamente, ¿no? Digamos, decir, o nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos, de alguna forma. Sí, evidentemente hubo por lo menos un sector del Estado en lo que tiene que ver con el Instituto de Cinematografía y la gente que lo manejaba en ese momento, que apoyó políticamente que hiciéramos esto. Creo que lo hizo imposible de parar es que no tenía un direccionamiento político partidario ni político sectorial, tenía un sentido político amplio de hablar del tema, de hablar desde lo artístico del tema y generando expresiones muy diferentes. Los 10 directores que están aquí probablemente piensan todos muy diferentes políticamente en la Argentina. Probablemente no, les aseguro porque los conozco. Lo mismo que los 10 productores que llevaron adelante esto. Y a cada uno se le dio la libertad absoluta de tratar el tema desde el lugar que lo quisiera tratar. Más artísticamente, más políticamente, más... yo que sé, a un director se le ocurrió irse a 1.400 kilómetros a Jujuy y contar desde un lugar en el que probablemente no se le hubiera ocurrido a otro, ¿no? Es decir, esa familia que está esperando noticias de su hijo que vive por ahí, ¿no? Y digamos, esta llamada que nos llega y que cuando llega no sabemos qué es, no sabemos si realmente es el hijo que llama o es alguien que llama para avisar que el hijo no está más, pero digamos que hay a 1.400 kilómetros de distancia en la otra punta del país efectos iguales o muy similares a los que hay en ese momento en el epicentro del problema, ¿no? Digo, cada uno lo tomó desde el lugar que quiso, y me parece que eso es lo que lo hizo bastante imparable en términos políticos, ¿no? Pero sí contamos con el apoyo del gobierno, porque el único dinero que hubo fue un dinero que puso el Instituto de Cinematografía, que tampoco puso absolutamente ningún tipo de condicionamiento en términos estéticos, ni ideológicos, ni argumentales, o sea, dejó en manos de los productores la película, y de hecho las autoridades del Instituto de Cine la vieron el día del estreno. No tuvieron ninguna injerencia antes. Hola. Bueno, a mí me intriga mucho, ya que creo que si llego a ser realizador, en algún momento voy a hacer algún proyecto sin fin de lucro. Pero, o sea, 4 meses que no ganas absolutamente nada, bueno, que todo el dinero está destinado a la película, ¿cómo le haces para sobrevivir, por así decirlo? Bueno, a ver, en principio no a todo el mundo le llevó 5 meses el proyecto, a la mayoría le llevó menos tiempo. Y yo les dije que hubo un viático de funcionamiento, quiero decir, a la gente se le pagó por trabajar. ¿Qué quiere decir? Donde hubo actores, se les pagó el mínimo que marca la Asociación de Actores por un trabajo de un día, etc. O sea, cobraron su día de trabajo. Se llamaran Ricardo Darín o Juan Pérez, quiero decir, estuvieran en un extremo, o sea, o en otro. Hay gente además que se puede dar el lujo, como Norma Leandro, de venir y no cobrar nada por hacer una locución, porque la verdad que pierde un día de trabajo venir, sentarse y hacer una locución, y lo cede, ¿sí? En el caso mío en particular, que trabajé 5 meses completos en la película, yo cobré un viático completo por la película, para que ustedes tengan una referencia de, esto fue en el 2004, eran $3.000, o sea, aproximadamente unos $600 por mes, que es lo que gastaba en taxi y café, digamos, no es de lo que vivía. Paralelamente a esta película seguí trabajando y mi empresa siguió generando cosas y seguí viviendo de lo que hacía, y decidí ocuparle gran parte de mi tiempo a esto, y la mayoría hizo eso. Digo, los directores pudieron dedicarle, los directores cobraron todos, que si yo mal no recuerdo, $300 cada uno, cada director. Eran honorarios, digamos, honoríficos, claramente, ¿no? Es decir, yo la verdad que no quiero mentirles, no me acuerdo exactamente todos los números, pero tenían este valor, quiero decir, no eran valores diferenciales. Y bueno, dedicaron parte de su tiempo. ¿Cómo le hacen? Le hacen así, digamos, o sea, cuando vos haces tu próxima película, por ahí te dediques 5 o 6 meses a trabajar y a trabajar sin saber si algún día vas a cobrar o no, y estás haciendo algo que querés hacer. Así lo hicimos, ¿no? Tratamos de que en los lugares más concretos de trabajo, donde de pronto, por decirte, yo qué sé, si vas a estar una semana en rodaje y tenés que contratar
un equipo de eléctricos, foquistas, se les pagó la semana de trabajo a lo que la tabla sindical expresa que es una semana de trabajo. O sea, no se les pidió que vinieran a trabajar gratis. Pero no hubo discusión salarial. Quiero decir, es esto, sea el mejor director de fotografía del país o un director de fotografía nuevo, ¿no? O sea, esto sí fue un diseño de producción, de decir, esto es lo que se paga, de esta manera se trabaja, el que quiere viene y trabaja por esto, el que no está eximido y puede no hacerla. Pero si quieren, esta es la forma, no hay discusión en ese sentido. Esa fue la forma en que se armó. Y el que podía, participó. Digo, como les decía, hemos llamado a otros directores que no por el dinero, no porque no, estaban haciendo otra película, no podían dedicarle por ahí 20 días de su vida a hacer un corto. Y bueno, pasamos a otro que sí podía en ese momento. Gracias. Sí. Espera que te llegue el micrófono. Teniendo tú la oportunidad de ser parte tan importante de una opinión nacional y tal vez internacional, ¿qué pasó contigo? ¿Tú cómo tomaste esa responsabilidad de hablar por tantas personas tal vez? Como esta. Yo soy un poco inconsciente, digo, en esas cosas, ¿no? Uno fija objetivos y va adelante, ¿no? Yo nunca lo pensé así, creo que si lo pensara así no lo podría hacer. Surgió la idea, nos interesó llevarla adelante, empezamos a trabajar y fue trabajar y hacerla. No soy yo el que habla. Creo que en gran parte esa libertad creativa, artística y tal tiene que ver con no hacerse cargo de esa responsabilidad. Esta película no es mi discurso, es el discurso de una cantidad de gente, como en todas las películas, pero en esta en particular. Y no por abstraerme de lo que está contando, digo, claramente... si hubiera tenido problemas graves ideológicos con algunos de los cortometrajes, lo hubiera dicho. Probablemente, como había libertad para hacerlo, igual cada uno firma lo que dice, ¿no? O sea, yo asumo que firmé un trabajo en el cual 10 directores con 10 productoras y con un volumen importante de gente tuvo absoluta libertad creativa para hablar de un hecho que políticamente es inaceptable. Y de eso, la verdad es que esa responsabilidad no me pesa. Me parece que es algo que hay que hacer y estaba dispuesto a hacerlo. Por lo demás, es trabajo, como cualquier película que uno hace, ¿no? Esta es una película, sin lugar a dudas, con más implicancias en ese sentido. Pero siempre que uno hace una película, está hablando de algo y asume la responsabilidad sobre lo que está hablando. No se planteaba así, no podría haber hecho nada, ¿no? Quiero decir... Uno arranca y va, ¿no? Sí. Buenas tardes. Perdón. ¿Qué tipo de difusión se le está dando a esta película o se le piensa? ¿Qué tipo de difusión? O sea, DVD, internet, ¿cómo se está? No, en su momento la difusión que se hizo, bueno, nosotros en todo ese aspecto también hay dos grandes laboratorios en la Argentina, trabajamos con ambos, en uno se reveló, en el otro se copió. Hay dos distribuidores de cine independiente en la Argentina fuertes, uno distribuyó a nivel nacional, otro a nivel internacional. Todos los canales de televisión se dieron segundos para la publicidad. Las empresas de exhibición, las grandes cadenas de exhibición, redujeron durante la exhibición su porcentaje de cobro para ceder un poco más a las entidades de bien público. O sea, se buscó que en todos los aspectos de la cadena existiera esta idea del fin de lucro, que el fin de lucro no fuera lo último, ¿no? O sea que esa fue una primera parte. Evidentemente uno no puede pedirle, una cosa es que yo dedique 3, 4 meses en mi vida a hacer algo, otra cosa es que le pida a una sala que ponga la película y no cobre nada, quiero decir, mientras tiene ese espacio vacío. Pero sí redujeron su porcentaje, sí aportaron y tal, y está. Luego se hizo una promoción durante el último mes, durante el mes de mayo, en televisión, en vía pública, etcétera, para que se supiera que la película se estrenaba. Les digo seriamente, nunca tuvimos la idea peregrina de que lo que terminaran cobrando las entidades de bien público fuera mucho. No pensamos que iba a tener un resultado comercial importante porque son películas difíciles. Quiero decir, cada vez más, ¿no? Uno llama a su novia y le dice, che, nos encontramos a tal hora en el cine. Dice, bueno, sí, nos encontramos, estamos a las 9, nos metemos en el corralito ese que arman para comprar las entradas.
Viste que decís, vamos a ver esta que es sobre los del atentado a la AMIA, y decís, no tengo ganas, digo, vamos a ver otra cosa. Digo, no, o sea, la verdad es que genéricamente esa transacción es compleja de elección de entrar a ver una película de este tipo. Requiere que alguien diga, me movilizo a ver esto porque me preocupa o no. Y evidentemente cuando entras en ese tipo de elección, el cine achica muchísimo su espacio de comercialización y de difusión. Fuera de eso, después la película se editó en DVD, está en el mercado para comprarla. En internet creo que no está, por lo menos que yo recuerde. Porque también es cierto que al ser una película de estas características, si bien hay una de las 10 productoras asumió en su rol representar a las demás, porque si no es imposible hacer una transacción comercial, digamos, una era como la cabeza de producción de la película, tampoco es que se ha pasado toda la vida, sí, la tiene un distribuidor que la comercializa, que la ha ofrecido, que la trajo a México, tal, pero digamos, tiene ese movimiento natural que una película sigue. Y la verdad que en esa parte yo ya no estoy, no era mi productora la que estaba al frente de eso. No es por desentenderme, pero no te puedo contar específicamente cuál es el recorrido de eso y qué ha pasado, ¿no? en ese sentido. Pero tuvo la difusión normal que tiene una película. Fue a salas de cine, fue a DVD. No se pasó en televisión porque los 5 canales de televisión aportaron promoción y no se la dimos a ninguno porque no se le podía dar a uno en desmedro de otro. Probablemente se termine pasando ahora en el canal público, digamos, después de unos años, cosa con la que nadie se va a ofender en términos comerciales. Pero bueno, en términos de comercialización, tiene un espectro limitado. Un producto de estas características tiene un espectro limitado, lo sabíamos desde que lo empezamos. Tratamos de hacer la mejor película posible dentro de las posibilidades que teníamos y de hacer una instalación política en ese momento específico de la película, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta posible. Autoridades no tomaron las precauciones para que no explotara una calle entera en donde se vino todo para adentro, todo abajo. Y todavía es momento en que nadie ha asumido la responsabilidad, ni el gobierno del Estado, ni Pemex, ni nadie. Entonces yo creo que ahí sí los realizadores, los productores, pues tienen ese ejemplo que Pablo nos trae, ¿no? Cómo se comprometen en un momento dado para preservar la memoria histórica, porque estoy segura de que pocos recuerdan, ¿no? Teniendo aquí en Guadalajara un suceso pues muy parecido, la bronca es que aquí fue una irresponsabilidad del gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí los cineastas están un poco para eso, ¿no, Pablo? También de repente denunciar y traer a la memoria estos hechos, ¿no? Sí, es inevitable que cuando hablamos de esta película nos pongamos en ese lugar. Pero a mí me gustaría rescatar que además es una película, ¿no? O sea, además es un grupo de técnicos, de actores, de directores, de guionistas, expresándose como saben expresarse a través del cine, ¿no? Y cada cortometraje es un cortometraje, que es una expresión artística, mejor, peor, más cercana a lo que cada uno de ustedes piensa o más lejana, pero son expresiones artísticas sobre un hecho específico y la película tiene ese valor también, además del valor político, más allá, como digo, de los gustos, de que a alguno le guste más o le guste menos, que esto siempre en el cine y en cualquier actividad está, pero digo, me parece que es inevitable soslayar el tema político, que es importante ir por el tema político, pero a mí me gustaría, sobre todo ustedes como profesionales del cine o como futuros profesionales del cine, que entiendan que finalmente, más allá de la intención inicial de generar este hecho político y de generar este hecho sobre la memoria y de colocar en otro lugar el discurso sobre un tema que estaba instalado políticamente, en el momento de empezar a trabajar y decir cómo uno asume esa responsabilidad, lo que estamos haciendo es una película, y había que hacer una película, la mejor posible que nos diera para hacerla, dentro de lo que nos habíamos planteado. Y ese es el camino, este es el camino que elegimos. Y me parece que, bueno, con todo, quiero decir, a alguno le gustará más uno, a otro más otro, pero todas ellas son en sí piezas cinematográficas y tienen ese valor, ¿no? Tienen el valor cinematográfico como tal. Y mientras las hacemos, estamos haciendo eso. Quiero decir, cuando el director está dirigiendo,
Seguramente Adrián está experimentando con una cámara de altísima velocidad esas imágenes hiper realentadas, que solo tienen luego una música que a priori no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, pero precisamente por eso lo conjuga de una manera particular. Digamos, bueno, está experimentando estéticamente, está haciendo un trabajo artístico y está haciendo una película de 10 minutos con ese criterio. De la misma manera que cuando Sorín elige las fotos, cómo las ordena, cómo se acerca, qué música les pone, dónde pone los nombres, de qué manera, está también trabajando estéticamente con un tema particular y expresándose de una manera específica. Y todos y cada uno de los 10 cortos tienen eso, digamos, ¿no? Digo, tomé el primero y el último, pero digamos, todos y cada uno de los 10 cortos tienen eso. Y nosotros hacemos eso. O sea, ustedes básicamente están en un lugar donde ojalá no pierdan nunca la virginidad como espectadores y siempre que se sienten en una sala puedan disfrutar una película primero y después empezar a analizar. Pero el después viene, quiero decir, después hay un análisis y ese análisis tiene que ver con lo que sabemos hacer. O sea, cada uno de nosotros, digamos, tendría que preguntarse otras cosas también con respecto a esto, que es cinematográficamente qué pasó con estos trabajos, ¿no? En los cuales yo de algunas cosas no le voy a poder contestar porque, como les digo, fue de una libertad absoluta de cada uno de los directores y por ahí tendrían que tener a cada uno de ellos para que les cuente qué quiso hacer o por qué tomó determinado camino y no otro, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que el cine es un arma muy poderosa en términos políticos, pero nosotros hacemos cine, digo, y esto es una película, ¿no? Sí. Sí, como no, quería hacer una pregunta más aquí, pero... No darse. ¿Por qué tú como productor decides no darle la película a todas las casas televisoras y en vez de, o sea, y tardarte más y dársela al canal público? No es que decidimos no dárselas a las casas televisoras. Si se las doy a las 5 no la pasa ninguno. Quiero decir, la televisión lamentablemente sigue teniendo su lógica y es esa, en términos de televisores de aire, quiero decir, ¿no? Entonces lo que se hizo fue dejar pasar un tiempo prudencial y ahora que la televisión pública la lleve adelante, que además nos parece que, bueno, tiene sentido que sea la televisión pública la que los pase. Es donde tiene un espacio más natural esta película en sí, ¿no? Pero no es que es una decisión, o sea, si alguno de los canales hubiera dicho a mí me interesa pasar esta película en prime time televisivo o esta cosa, también se lo hubiéramos dado, digo, no es que fue una limitación, de ninguna manera. Es muy difícil tomar un canal de aire que se mide con rating, que lleva, digamos, una lógica comercial que termine pasando esta película de determinada manera o de otra, ¿no? Pero bueno, eso es. Gracias. Bueno, les dejo otra película para ver, que es El juego de Arcíbel. El juego de Arcíbel es una película que produjimos en conjunto con Luis Sartor, un gran productor argentino, excelente amigo y mejor persona, que en realidad es una película de ficción, no tiene nada que ver con esto que acabaron de ver. O sea, no deja de ser una película política, porque de hecho tiene un discurso y bueno, esto es lógicamente así, pero es una ficción. Es una ficción que ocurre en un país imaginario, y bueno, no les quiero contar el argumento, eso lo van a ver ustedes. Es una coproducción que básicamente se desarrolló con Chile y España, donde Cuba aportó un par de actores y un aporte de este tipo, y México aportó el laboratorio final. Pero bueno, digo, ustedes que son mexicanos, digo, para explicar eso en particular, de una manera muy particular, porque es el laboratorio que es mexicano, pero que es también chileno y argentina, ¿no? O sea que en realidad fue un aporte del laboratorio chileno que se quedó con el territorio mexicano como aporte, porque esta sí es una producción comercial, no es una producción sin fines de lucro, digo. Yo digo, me dedico a hacer cine, esta es una rareza en la actividad, digamos, ¿no? Lo otro es una película que disfrutamos mucho hacer y que de alguna manera se permite una coproducción muy fluida porque al, digamos, generar un espacio imaginario, transcurre en una cárcel en particular, las diferencias de idiomas de los personajes, los distintos acentos del español y tal, son absolutamente lógicos y incorporables, y eso ayudó mucho a que la coproducción
no fuera un problema, como suele ser muchas veces, ¿no? Por lo menos para nosotros. Los americanos tienen menos problema con eso, ¿no? O sea, lo ponen a Mel Gibson protagonizando una película que habla un australiano casi inentendible, y al principio de su carrera, ahora ya no, y dicen que es norteamericano y es norteamericano y no les importa, ¿no? Nosotros nos hacemos más problema con eso, ¿no? Hay una coproducción entre México y Argentina y transcurre en la Argentina y entra un mexicano y ya explicamos por qué el personaje vivió en no sé dónde o la madre se exilió y lo trajo, ya nos hacemos todo un rollo. Pero bueno, en esta película era menos necesario y fue más fluida esa integración. Y además también la construcción de escenarios de un país imaginario nos permitió trabajar en Chile y en Argentina como un lugar que no es ninguno en particular, y eso también ayudó a que la coproducción fuera más fluida en ese sentido. Bueno, no, la verdad es que creo que las películas hay que verlas, no contarlas, así que espero que les guste. Entonces van a tener un pequeño descanso y después nos vemos aquí, y les pido un agradecimiento al Pablo, ¿verdad?